producción de plástico es un grave problema. Ha aumentado un 50% en las últimas décadas y se espera que para el 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supone un 900% de los niveles que había en 1980. Eso nos está indicando efectivamente que la situación es muy grave actualmente. Afirman los proponentes, la señora Escrivá, en su exposición que es un error usar masivamente un material tan duradero para objetos desechables de proporciones catastróficas a nivel global, porque efectivamente tenemos gigantescas sopas de plástico en nuestro océano. Afirman que hay razones técnicas y económicas que hacen del plástico un material caro y difícil de reciclar. Y es que, y esto es fundamental, cuesta 100 veces más reciclar las bolsas que producirlas. Habrá que aclarar primero que la gran mayoría de los monómeros usados para hacer plásticos, como el etileno o el propileno, se obtienen de hidrocarburos fósiles y derivados del petróleo, con lo que no es un material reciclable. Por tanto, empecemos por asumir la realidad y no derivemos el remedio a soluciones tecnológicas como la de oxobiodegradación o hidrobiodegradación, que aplican una degradación química por oxidación o hidrólisis respectivamente, porque los fragmentos de bajo peso molecular conseguidos con estas técnicas son los que generan las micropartículas o microplásticos de la sopa ya citada, aunque se insista en que son susceptibles de biodegradación. Eso no deja de ser un costoso planteamiento para enriquecer a las empresas que comercializan esas supuestas soluciones degradativas. Por eso, lo importante, insistimos, es reducir la producción de plástico y no fiarlo todo al reciclaje. Gran parte de los 6.000 millones de toneladas de plástico que se han convertido en residuos, solo el 9% ha sido reciclado, el 12% se ha incinerado y casi el 80% ha ido a parar a vertederos o arrojado al medio ambiente. La ONU. Además de en peces para el consumo humano, los microplásticos han sido detectados en la sal de mesa comercial y algunos estudios aseguran que el 90% del agua embotellada y el 83% de la del grifo contiene partículas de plástico. En el océano se tiene constancia de la aparición de hasta 5 islas de basura formadas en su gran mayoría por microplásticos. 80.000 toneladas métricas se encuentran actualmente a flote en los océanos. A partir de nuestra propuesta es ser más ambiciosos y por eso hemos presentado una proposición de ley para la reducción de los plásticos de un solo uso. La propuesta incide, por un lado, en la reducción en origen de la cantidad de plásticos de un solo uso que se ponen en el mercado y, por el otro, en el reciclaje de los envases de plástico para llegar a un 100% del reciclaje en 2030. Y es que cada segundo llegan al mar 200 kilos de plástico. España es el segundo país en verter plástico en el Mediterráneo después de Turquía. Eso, cuando se degradan después de cientos de años, se convierten en microplásticos o pequeñas partículas que entran en la cadena trófica al ser ingeridos por peces. Por tanto, vamos acumulando esos plásticos en nuestro organismo. Por eso y por la necesidad de tomar medidas, desde nuestro grupo en el Congreso, Unidos Podemos, hemos presentado ya una propuesta de ley al respecto para reducir los plásticos en origen. Es decir, no solo se trata de aumentar la cantidad de reciclaje, sino que sobre todo se trata de poner menos plástico en nuestro medio ambiente, en circulación. Empezando por las bolsas de plástico que acaban contaminando y por eso proponemos su prohibición total, porque, como he dicho ya, y es muy relevante, cuesta 100 veces más reciclarla que producirla. Además, hay multitud de objetos de plástico de un solo uso, vasos, cubiertos, pajitas, vajillas, que contaminan el medio ambiente y los mares y son innecesarios porque pueden eliminarse en origen. Por tanto, la cantidad de envases
que envuelven nuestros alimentos también debe de disminuirse e intensificar el reciclaje hasta el 100% para 2030, por encima de lo que propone la directiva europea. O sea, planteamos una proposición de ley con reducción de los plásticos que llegan al entorno, a los océanos y, por otro lado, un cambio en la política de residuos, introduciendo sistemas como los de devolución y retorno que incrementan la cantidad de residuos que se reciclan. Esperamos con esa proposición de ley que cuente con el apoyo del resto de los partidos, porque de lo que se trata es de abordar un problema denunciado en múltiples ocasiones por la comunidad científica y que debe resolverse cuanto antes, no seguir dilatándolo. En ese sentido, nos parece bien la propuesta, pero creo que se debe ser mucho más ambicioso de lo que los proponentes lo son con esta proposición. Gracias. Muchas gracias, señora.